CO2 que va a ser eliminado única y exclusivamente por el pulmón, ¿no? Entonces, en fisiología de la respiración nos dedicamos fundamentalmente a ver cómo llega el oxígeno a las células y cómo se desecha el CO2 de las células al pulmón, ¿no? Y habíamos dicho también en la clase anterior que para que el oxígeno llegue a las células va a depender de la presión que exista fuera del ser humano, que contra más presión exista en la atmósfera, más fácilmente va a llegar el oxígeno a la célula. Porque este movimiento solamente desde la atmósfera hasta la célula es por gradiente de presión. Gradiente de presión. No existe un transportador de oxígeno, llamémoslo así, ¿no? Ustedes conocen muchos transportadores, pero no existe ningún transportador para el oxígeno que lo lleve de un sitio a otro, ¿no? Bueno, excepto la hemoglobina, que es el transportador en la sangre, que vamos a ver en su momento oportuno. Pero, por ejemplo, de la atmósfera hasta los alvéolos no existe ningún transportador. Lo mismo, para pasar la membrana alvéolo capilar tampoco existe otro transportador. Y el circuito se termina cuando las células que producen CO2 tienen que eliminarlo hacia la atmósfera. Tienen que eliminarlo y también van a eliminarse de aquí por gradiente de presión, ¿no? Por gradiente de presión. Esta es la secuencia que vamos a seguir y habíamos empezado diciendo qué cosa era la atmósfera. Y la atmósfera viene a ser pues la capa gaseosa que rodea la Tierra y que la que está directamente relacionada con nosotros es la troposfera, ¿no? Que tiene una altura de unos 10 kilómetros, El principal componente de la atmósfera viene a ser el aire. El principal componente viene a ser el aire. ¿Y qué es el aire? Una mezcla de gases, una mezcla de gases. Y a nosotros nos interesa en este momento de 4 gases importantes que están escritos aquí de blanco. Otros componentes que son en mucho menor cantidad y por ejemplo los contaminantes que van a depender de la zona donde nos encontremos, generalmente algunos autores lo consideran dentro del grupo de nitrógeno, ¿no? Dentro del grupo de nitrógeno. Bueno, eso no tiene nada que hacer en este momento en fisiología, y más bien nos vamos a centrar en los 4 gases que están aquí de blanco, ¿no? Escritos de blanco. El principal gas que se encuentra en la atmósfera va a ser para nosotros el oxígeno, o para todos los animales viene a ser el oxígeno, el cual en porcentaje viene a ser 20.93, y que podríamos resumirlo en 20%, 21%, o si quieren un quinto. Entonces el aire donde estemos, en cualquier parte del mundo, un quinto viene a ser ¿qué cosa? Oxígeno, un quinto aproximadamente. Ahora, si ustedes quieren, estas dos cantidades porcentuales también valen. El otro elemento es el anhídrido carbónico, que se halla en cantidades muy pequeñas y que con fines prácticos podríamos decir que no existe. 0 en la atmósfera, ¿no? Podríamos decir que no existe. El tercer importante a recordar, compuesto al recordar, es el vapor de agua. Todas las atmósferas tienen vapor de agua. Si ustedes ponen a hervir agua, ese humo que sale, humo del agua hirviendo, ese es vapor de agua. Y este vapor de agua va a ser variable, ¿no? De acuerdo al clima. Les decía en la clase del lunes que el vapor de agua se va a denominar humedad y vamos a depender del clima. Y por ejemplo decimos que en invierno en Lima
En línea general, Lima es húmeda, una ciudad húmeda. Y en invierno es mucho más húmeda. Ahora en verano la humedad disminuye. En invierno hay veces cuando el día está nublado, con neblina, etcétera, la humedad puede llegar a unos 96, 97%, 98% de humedad relativa. Y en verano, como ahora, puede bajar a 82, 88% de humedad relativa. En cambio, se dice que en otros sitios el clima es seco, pero seco no es de seco, sin vapor de agua, eso no es cierto. Por ejemplo, en la sierra generalmente la humedad es la mitad de la de Lima, la mitad de la de Lima, 45, 50%. La zona más árida en el mundo, la zona más árida en el mundo que tiene 2 a 3% de humedad en la atmósfera, es el desierto de Atacama en Chile. Pero mire, tiene 2 a 3% de vapor de agua. 2 a 3%. O sea, no hay en el mundo una atmósfera donde digamos 0% del vapor de agua. Por lo tanto, este término de clima seco hay que ponerle comillas, ¿no? Clima seco. El resto se rellena con nitrógeno. El resto se rellena con nitrógeno. El cual, como les dije hace un momento, ustedes dentro del nitrógeno, que es el más abundante, este nitrógeno es inerte. Para nosotros es un gas inerte. El nitrógeno que tenemos en nuestra estructura no proviene del nitrógeno atmosférico, proviene del nitrógeno que viene a través de los alimentos, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, este nitrógeno es inerte, solamente sirve de relleno, y si ustedes quieren podríamos considerarlo a todos estos elementos escritos de aquí de amarillo dentro de este grupo. Cuando mañana más tarde avancen y lleven medicina interna, lleven toxicología, van a estudiar qué pasa con estos contaminantes, etcétera, cómo nos afectan los contaminantes. Muy bien, habíamos dicho que el vapor de agua va a depender, la cantidad de vapor de agua que va a haber en la atmósfera va a depender de la temperatura, ¿no? Habíamos dicho que si en este momento en Lima es 20 grados centígrados la temperatura, ¿no? Y si el higrómetro, que así se llama el aparato que mide la humedad en la atmósfera, nos dice que la humedad relativa, por ejemplo, es 90%, 90%, quiere decir que si fuera 100% la humedad, la presión del vapor de agua sería 17.5 milímetros de mercurio. La presión del vapor de agua sería 17.5 milímetros. Pero como nos han dicho que tenemos una presión de 90% de humedad relativa, solamente es en este momento 15.8, ¿no? 15.8. Vamos ahora a suponer que estamos en una ciudad que puede ser Arequipa de repente, ¿no? Arequipa, Ayacucho, donde la humedad relativa es 60%, 60%, y la temperatura también es 20 grados, la temperatura también es 20 grados, entonces la presión del vapor de agua en esa atmósfera solamente será 10.5 milímetros, o sea, menos vapor de agua hay en la atmósfera. Y esto es todo lo que hemos percibido cuando viajamos a la sierra. Y fundamentalmente las damas pues sienten que la piel está más seca, los labios se secan, la garganta se seca, todo eso porque hay menos humedad en la atmósfera, menos humedad en la atmósfera. Muy bien, habíamos dicho que también nosotros los animales somos normalmente consumidores de oxígeno y productores de CO2. Consumidores de oxígeno y productores de CO2. La naturaleza se compensa
este desequilibrio con el reino vegetal y fundamentalmente las hojas verdes que tienen la clorofila. ¿Qué hace la clorofila? Lo contrario que hacemos los animales. Ellos consumen CO2 y producen oxígeno, ¿no? Consumen CO2 y producen oxígeno en este fenómeno químico, que se denomina fotosíntesis y que ustedes lo han estudiado en el colegio, en la etcétera, ¿no? El fenómeno de fotosíntesis. Habíamos hablado hace un momento de que en la atmósfera existen contaminantes. Estos contaminantes, podríamos dividir, el único contaminante natural que tenemos es este que produce la misma Tierra, ¿no? Los volcanes, ¿no? Esto hemos convivido desde que la Tierra se formó, pues, ¿no? Hace 4.500 millones de años, ¿no? Pero con la venida del hombre, ¿no? El perfecto depredador que tiene el mundo, ¿no? ¿Hará cuántos años? Es más o menos, dicen, ¿no? 100.000 años, ¿no? 150.000 años que viene el hombre moderno, ¿no? Que empezó posiblemente en Neandertal, etcétera, ha creado todo esto, ¿no? El automóvil, la fábrica, el fumar, toda una serie de contaminantes que, bueno, tienen en esta figura, pues, al mundo en esta situación, ¿no? Y que, bueno, no sé cuánto le afectará al mundo en sí, pero esto todo repercute sobre nosotros, ¿no? Uno de ellos es lo que comenta, es el cambio climático, y que, como ustedes saben, está trayendo muchas consecuencias a nosotros, ¿no? Si usted quiere respirar en estos momentos aire lo más puro posible, tendrá que irse a alta mar, pues ¿cuánto será? Unos 1.200 metros en pleno mar, ¿no? Que solamente tiene ahí 1.000 partes por centímetro cúbico de contaminantes. El resto, o zonas de mayor de 1.000 metros, de 2.000 metros de altura, pero que esté usted aislado. Porque si ya está en una zona agrícola, ya tiene contaminantes. Y en la ciudad como Lima, tiene, pues, mayor contaminantes por centímetro cúbico. Y que esto va a variar depende de dónde nos encontremos. Si tuviéramos en la Facultad de Medicina, que está algo aislado, podría seguramente tener los 150.000. Pero si nos vamos a la avenida, ¿no? César Vallejo creo que se llama la avenida, imagínense con la cantidad de carros que pase, o la circunvalación que está un poquito más arriba, también la contaminación aumenta. Entonces no se olviden, pues, la contaminación va a depender de la zona donde nos encontremos. ¿Vamos bien, señorita Vanessa? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, estamos repasando lo que dijimos ayer. Esta serie de contaminantes en la atmósfera los tenemos listados acá. No incido en ello porque este es tema para cuando lleven ustedes en medicina interna el capítulo correspondiente, ¿no? De toxicología. Habíamos dicho también esta figurita, habíamos dicho de que aquí a nivel del mar de la Costa Verde, Lima no está a nivel del mar, tal vez la punta sí, el distrito de la punta sí, pero Lima no. Lima generalmente se halla como a 100 a 150 metros sobre el nivel del mar. O sea que está más o menos por acá, ¿no? En esta línea horizontal tenemos la altitud, ¿no? Aquí tenemos 1 kilómetro y aquí tenemos 150 metros. Si estuviéramos al nivel del mar en este momento, acá, estaríamos acá, ¿no? Entonces estaríamos a 0 metros sobre el nivel del mar y la presión barométrica ahí es 760 milímetros de mercurio. Pero como estamos un poquito más alto, entonces miren ustedes, 100, 150 ya la presión barométrica bajó algo.
Ya habíamos dicho que póngale 750. Muy bien, todos estamos en un bus, listos para ir a hacer una excursión y nos vamos a ir, por ejemplo, por la carretera central hasta La Oroya, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y vamos a pasar por Chosica, que está más o menos a 890 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya la altitud ya estamos por acá, ¿no? Si nosotros levantamos la línea acá y vemos acá, entonces ¿cómo se llama? La presión barométrica ha disminuido, ¿no? Ya no es 750, sino póngale usted 700. ¿Mm? Y este club que ustedes seguramente puede ser que alguno de ustedes sea socio, lo conoce, etcétera, entonces está a esa situación. ¿Mm? Bueno, seguimos con nuestro carrito entonces vamos a llevar a este Ticlio, que muchos de ustedes conocen seguramente porque se han ido a pasear a Tarma, Huancayo, Cerro de Pascua, etcétera, para cuando antes se podía viajar tranquilamente. Se llega a este a este cruce que es Ticlio, ¿no? Y Ticlio, miren ustedes, aquí dice a qué altura está, a 4.818 metros sobre el nivel del mar. O sea que, mire, estamos por aquí, 4.818, aquí está Ticlio, ahí está marcado en esta gráfica, ¿no? Ticlio. Y miren entonces la presión barométrica, miren cómo ha disminuido. De Lima, que estaba en 760, ha disminuido a unos 450 más o menos, Ticlio, ¿no? Muy bien. También aquí dice, pues, cruce ferroviario más alto del mundo. Esto también les había acotado de que ya esto no es cierto, lamentablemente no somos los campeones en la altura, porque el tren que viaja en China, que viaja de Beijing hacia el Tíbet, en 3 oportunidades cruza el Himalaya a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, nosotros seguimos nuestro viaje, entonces empezamos a descender. Y lo que primero encontramos es el asiento minero de Morococha, que es donde se hizo este trabajo que estoy presentando por mi maestro, el doctor Tulio Velázquez, porque ahí está el Instituto de Investigaciones de la Universidad de San Marcos de la Altura, ¿no? Muy bien. En Morococha ya empieza a disminuir la altura, entonces la presión barométrica mejora. Y llegamos, por ejemplo, a que decíamos La Oroya. Aquí está La Oroya. La Oroya, ya la presión barométrica ya no es como en Ticlio, ya mejora, ya tenemos más presión. Y si llegamos a Huancayo, a mi tierra, todavía estamos mejor. Cusco está por ahí, ¿no? Aquí está Cusco, que está por ahí. Y Arequipa, miren cómo está también, ¿no? Entonces, en esta gráfica ven ustedes qué cosa es lo importante de recordar de esta gráfica. Es lo siguiente, que a más altitud de la ciudad, más altitud, menor presión barométrica, ¿no? A más altitud, menor presión barométrica. Muy bien, entonces eso a recordar. ¿Y eso por cómo se refleja? Eso se refleja en esta gráfica que está titulada cascada de oxígeno. Y miren la cascada de oxígeno, en la presión en la atmósfera, miren en la atmósfera, aquí cuánto es en Lima. Y en los alveolos, miren ustedes, alveolos, a cuánto es más o menos, si ustedes miren acá, póngale unos 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros en nuestro alveolo. Bueno, imaginémonos ahora que ya estamos en nuestro bus, ahora estamos bajando Ticlio y estamos en Morococha. ¿Cuánto es la presión en la atmósfera? Miren esto, casi la mitad de la que existe en Lima. Y en nuestros alveolos, ¿cómo está? Miren ustedes.
también a casi la mitad de lo que está. Entonces, como les dije, pues al disminuir la presión de oxígeno en los alveolos, va a disminuir la cantidad de presión, la cantidad de oxígeno que llega a la célula. Y eso es lo que nos produce las manifestaciones. Entonces, esta falta de oxígeno en la atmósfera, o esta falta de oxígeno en nuestros tejidos, nos va a producir el soroche agudo o mal de montaña agudo. Acuérdense que para llegar a Morococha, pues, cuando la carretera está despejada y tiene usted un buen vehículo, puede estar en unas 4 horas, 3 horas y media, ya puede estar ahí. O sea, en 4 horas el cambio es brusco y nos va a dar, pues, este problema. Y este problema puede ser tan leve como un poco de cefalea, taquicardia, puede agravarse con náuseas, vómitos, diarrea, y hasta que usted puede estar hasta desmayado, hasta mal, que da la impresión de sensación de muerte, ¿no? Por este problema de la disminución de la presión de oxígeno, ¿no? Entonces aquí tenemos pues lo que está en este cuadrito y decíamos pues que cómo disminuye a medida que aumenta la altitud, cómo la presión barométrica disminuye, ¿no? Y lo que habíamos dicho, puntualizamos, el oxígeno en Lima y en Morococha y en cualquier parte del mundo, en porcentaje, es, ¿cuánto? 1/5, 21%, 20%, 20.93. Pero eso traducido a presión, en Lima es 157, como tener 157 soles, o un carro que tenga 157 caballos de fuerza. Y cuando estamos en Morococha, ¿cuánto es la presión? 93. Ha disminuido, 93. Más o menos ha disminuido 40% la presión. Y la que mueve el oxígeno de la atmósfera hacia las células es esta, la presión. La presión, acuérdense, la presión. Esta es la que mueve el oxígeno, la presión. Esta composición no, porque va a depender de la presión. Muy bien, entonces tenemos que definir qué cosa es presión, esta presión de qué va a depender, de la presión barométrica, que fue descrita en el 43, en 1643 por Torricelli, y que se define como la fuerza o el peso que ejerce una columna de aire sobre una área de la superficie del cuerpo, la superficie de la Tierra. Nosotros también lo soportamos, ¿Lo sentimos? No lo sentimos. Nadie dice, uy, qué pesada está la presión barométrica. Que va a la sierra y dice, uy, qué ligerito está la presión barométrica. Eso no se siente. Estamos acostumbrados a ello. Bueno, como decíamos, a nivel del mar es 760, pero tiene que, para que sea exacto, tiene que reunir estas condiciones que está acá. Bueno, eso es para el que tenga curiosidad. 700, pero en general le decimos en la Costa Verde, donde quiera 760. Y podríamos decir que también es 760 torr. Esto equivale a una atmósfera de presión, ¿no? A una atmósfera de presión. Otra cosa que ustedes aprendieron en física también es pues la ley de Dalton y ley de las presiones parciales. Y como ven esta definición, pues en toda mezcla gaseosa, la presión total que tiene esa mezcla gaseosa es la que ejerce cada uno de sus componentes, ¿no? Como si estuviera solo. Y la fórmula general es esta, En fórmula general. Vamos a suponer que lo vamos a aplicar a la atmósfera, entonces la presión atmosférica va a estar acá, el total. Va a depender de oxígeno, CO2, vapor de agua y nitrógeno.
Va a depender de eso, va a depender. Vamos a suponer que sea 750 aquí, entonces si el oxígeno es 20%, será 150. Si la presión aquí es 500, el 20% va a ser ¿cuánto? 100. Vamos a decir que sea aquí 400, el 20% de oxígeno, lo que será 80 milímetros de mercurio. Esta es la ley de Dalton o ley de las presiones parciales, descrito por este caballero en estos años, en 1803. La ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Pero también habíamos descrito, y creo que por aquí nos quedamos, que los gases están sujetos a tres variables, que es el volumen, la presión y la temperatura. La relación entre el volumen y la presión se denomina la ley de Boyle, fue escrito por Boyle, y considera a la presión, a la temperatura constante. Cuando la temperatura es constante, la presión de la temperatura es constante, entonces decimos que a mayor presión, menor volumen. Mayor presión, menor volumen, ¿no? Mayor presión, menor volumen. La otra ley que relaciona el volumen con la temperatura, cuando la presión es constante, es a mayor temperatura, mayor volumen. Mayor temperatura, mayor volumen. ¿No? Y por último, tenemos la que relaciona la temperatura con la presión cuando el volumen se mantiene constante, y la ley de Gay-Lussac, y cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿no? ¿Vamos bien, señorita Vanessa, hasta ahora? ¿Está claro? ¿Está transmitiéndose bien? Señorita Vanessa. Sí, doctor, sí, doctor. Todo claro. Aquí tenemos una de las primeras leyes de Boyle, ¿no? Entonces estamos viendo que miren ustedes, miren cómo cuando aumenta la presión, el volumen va disminuyendo, ¿no? Ahí está, ¿ven? Miren. Aquí hay un montón de pesas. Cuando hay dos pesas, o sea, menos presión, el aire está aquí arriba. Cuando hay más presión, o sea, más pesitas que está de verde acá, entonces el aire se comprime, ¿no? El aire se comprime. Pero la temperatura tiene que mantenerse constante, la ley de Boyle. Y también tenemos otra expresión de la ley de Boyle, cuando, miren, este gas está aquí en esta, existe una presión, miren ustedes. Está comprimido en solamente este recipiente, ¿no? Esta presión, mire que existe. Abrimos esta llave que está acá, entonces el volumen aumenta porque se va a compartir en dos recipientes, ¿no? Y miren cómo la presión ha disminuido, ¿no? Cómo la presión ha disminuido. Aquí tenemos el otro ejemplo, el cual miren que vemos cómo cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. La temperatura aumenta, el volumen aumenta cuando la presión es constante. El mejor ejemplo es este globo hidrostático, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, no sé si de subir, bueno, o de ver cómo, qué cosas que hacen con un globo aerostático, lo único que hacen es calentar aire. Entonces aquí en esta zona, el globo aerostático tiene un mechero que caliente el aire que está dentro del globo. Entonces el aire a mayor temperatura tiende a ascender y entonces tiene la fuerza suficiente de levantar el globo. Y aquí pueden ir personas, ¿no? Que pueden ir personas.
5, 6, 7 personas, etcétera, pueden ir aquí en el globo, dependiendo del tamaño del globo. Entonces, esta es la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles. Y la ley de Gay-Lussac que se explica pues, con esta olla de presión, ¿no? En esta olla de presión lo que tenemos es que a mayor presión va a presionar más, el volumen va a disminuir, ¿no? Entonces es la ley de Gay-Lussac. Bueno, hasta aquí hemos repasado lo que viene a ser la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Y ahora nos vamos a dedicar al otro camino, a la otra parte del camino. Y esta otra parte del camino está representado aquí de rojo. Mecánica respiratoria. Y mecánica respiratoria nos vamos a referir a cómo respiramos, ¿no? Mecánica respiratoria nos vamos a referir a cómo respiramos. Si ustedes se ponen a pensar en este momento cómo respiran, entonces vamos a tener acá, ¿no? Inspira, expira, inspira, expira. Pero si usted quiere puede llenar más sus pulmones de aire. A ver, háganlo. Llenen hasta el fondo. Llenamos, tenemos, ¿no? Y después si quiere podemos botar todo el aire que pueda hasta el fondo, todo lo que podemos. Y después volvemos a respirar normalmente. O sea que nosotros respiramos así, inspira hacia arriba, expira, inspira, expira, ¿no? Quiere inspirar más, sube, y luego bota. Quiere todo lo que hasta el fondo o se queda en cualquier parte del camino. Todo esto es voluntario. Todo esto es voluntario. Pero esto de acá es involuntario, ¿no? Esto de que usted no tiene que estar pensando, no tengo que respirar, si me olvido de respirar me muero, ¿no? Todo esto es automático, ¿no? Solamente luego que piensa al pensar, ya más o menos estamos haciéndolo medio voluntario. Ya para inspirar, que le ya llene su pulmón, ahí sí es netamente voluntario, ¿no? Y entonces se van a describir una serie de volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? Volúmenes y capacidades pulmonares, que lo vamos a discutir más ampliamente en uno de los seminarios, ¿no? Creo que el primer seminario se refiere a volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces vamos a definir alguno de ellos. Este volumen que entra y sale de los pulmones en forma inconsciente, ¿no? Volumen que entra y sale, se llama volumen corriente o volumen de aire corriente. Creo que hay otra gráfica, aquí lo tenemos. Entonces este que entra y sale, se llama volumen de aire corriente. Ahora yo le digo, a ver, llenen bien sus pulmones de aire, ustedes llenan ya hasta el último. Este volumen de aire que ustedes están agregando se llama volumen de reserva inspiratoria, ahí está de verde. Volumen de reserva inspiratoria, ¿no? De acá hasta acá. Y si usted le digo, boten todo el aire que pueda, partiríamos de acá y bota todo este aire que pueda, hasta el último conchito que pueda. Y ese se llamará, lo que está aquí, volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria. Esto y esto, volumen. Y cuando hemos botado todo el aire que podemos, ¿queda aire en nuestros pulmones? Efectivamente, todavía queda un volumen de aire al cual se va a llamar volumen residual. Se llamará volumen residual, ¿no? Entonces ustedes, si me han entendido, si yo les pregunto a alguien, ¿no? Alguien que cómo define volumen residual, ¿no? Y me ha entendido, podría definirlo tranquilamente como el aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Aquí de rojo, en este lado de acá,
están, llamemos así, los 4 puntos que nos va a permitir definir estos 4 volúmenes que están en este lado de ver. Este que define el volumen de aire corriente, esta línea que está acá y esta que está acá, lo vamos a llamar final de inspiración normal, y este de acá, final de expiración normal. Entonces, entre estas dos líneas se mueve más o menos el volumen de aire corriente. Y como pueden ustedes ver, no es parejito, pues, ¿no? Pero un poquito más, un poquito menos, etcétera. Este volumen de aire corriente o volumen corriente, como ustedes quieran. No se mueve entre estos dos. Cuando ustedes llenan su pulmón al máximo, todo lo que pueden, están subiendo a la línea final de inspiración forzada o máximo, ¿no? Final de inspiración forzada o máximo. Y cuando botan todo el aire que pueden, es final de expiración forzada o máximo. Final de expiración forzada o máximo. Entonces, 4 puntos cardinales, si ustedes quieren, del espirograma, que es una gráfica, espirograma, una gráfica de la respiración, son estos 4 puntos que están aquí de línea roja, ¿no? Línea roja, que van a definir 4 volúmenes que están ya descritos acá, ¿no? También todos los libros, ¿no? Que están acá. Ahora, la suma de 2 o más volúmenes va a constituir las capacidades. Estas capacidades están aquí de azul, ¿no? Si usted suma, por ejemplo, el volumen de aire corriente, este que está acá, más el volumen de reserva inspiratoria, o sea, todo esto que está acá, de acá, hasta aquí, se llama capacidad inspiratoria. CI, capacidad inspiratoria. Ahora vamos a suponer, a ver, ayúdenme si ustedes quieren, llenen bien sus pulmones de aire, están acá, bien llenos, y ahora botan todo lo que pueden, todo, hasta el fondo. ¿Qué cosa han botado? Primero han botado el volumen de reserva inspiratoria, después han botado, ¿qué? El volumen de aire corriente, y después que han botado el volumen de reserva inspiratoria. Si nosotros sumamos estos 3 volúmenes que usted ha botado, ¿cómo se llamará? Capacidad vital. Aquí está, capacidad vital. De acá hasta acá. Y está capacidad vital. Volumen de reserva inspiratoria, más volumen de aire corriente, más volumen de reserva expiratoria. Y si a este volumen, capacidad vital, le agrega todavía el volumen que tenemos en los pulmones, que no podemos botarlo, todo eso se llamará capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. O sea que si yo pregunto a uno de ustedes, llene bien sus pulmones de aire, bien sus pulmones de aire, hasta aquí, está acá. Y le pregunto, ¿qué volumen de aire tiene usted dentro de sus pulmones? Me tiene que responder, doctor, está la capacidad pulmonar total. La capacidad, la cantidad de aire que está se llama capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Muy bien. Esto en el seminario ustedes me lo tienen que detallar mejor, definir, etc., ¿no? Estos volúmenes y capacidades pulmonares van a variar con la edad, sexo y talla, como se ve en este cuadro. Miren ustedes, ustedes son más o menos pues jóvenes, supongo que de repente están un poquito antes de 20 años, pero vamos a suponer que tengan 20 años, por ahí irán 20 años, ¿no? Los varones, igual las damas, ¿no? 20. Y si medimos, vamos a tomar uno de ellos nomás,
Por ejemplo, la capacidad vital que está aquí. La capacidad vital, ¿cuál es? Es el aire que podemos expulsar desde que llenamos nuestros pulmones al máximo. Nos llenamos bien y todo lo que podamos botar se llama capacidad vital. En un varón de 20 a 30 años, más o menos es 4.800, 4 litros 800. Cuando aumenten los años, pasen los años, miren cómo su capacidad vital disminuye. Eso lo vamos a analizar en uno de los capítulos finales, que pasa con la senectud, ¿no? Que pasa porque cuando uno aumenta los años, tiene este cambio. Bueno, entonces una variable, aquí estamos viendo, es la edad, cómo los volúmenes y capacidades varían con la edad. El otro es con el sexo. El sexo. También las chicas, ¿no?, que me están escuchando, más o menos también tienen menos de 20, alrededor de 20 años, alrededor de 20 años. Y volvemos a comparar la capacidad vital. Mientras este varón tiene en este momento 4.800, la dama solamente tiene 3.200. 3.200. Entonces, esto ya diferencia los volúmenes y capacidades con respecto al sexo. Y una de las características es pues, por la morfología del cuerpo, ¿no? El cuerpo androide, y por el desarrollo evolutivo, ¿no?, que siempre se ha dedicado a las cuestiones de fuerza, de trabajo, todo eso, ha desarrollado la característica androide, pues es tórax ancho, cadera angosta, ¿no? En cambio, el cuerpo el ginecoide es al revés, ¿no? Es normalmente hombros angostos y caderas anchas, ¿no? Eso trae como consecuencia la diferencia entre uno y otro, ¿no? En las mujeres también afecta los años, ¿no? En esta tabla no está, parece que no encontraron damas que decían que tenían más de 30 años, entonces no pudieron completar la tabla, ¿no? Entonces quedó así. Muy bien, entonces van dos factores que modifican los volúmenes y capacidades pulmonares. Primero es la edad, que hemos descrito, edad, y después el sexo. Y la tercera, que no está en esta tabla, es la talla, ¿no? Vamos a suponer que no sé qué talla tendrá nuestra delegada, la señorita Vanessa. Más o menos vamos a suponer que mide 1,65 m, ¿será, señorita? Y tenga 3 litros 200. Y si hay una compañera de ella que mide un poco más, vamos a suponer 1,70 m, de repente tiene 3.500. Y si hay otra que es un poco más bajita, de repente 1,60 m, de repente tiene 3 litros. De repente, eso es especulación, de repente. Bueno, ¿y cómo sabemos a cuánto nos corresponde? Pues de repente a todos ustedes saben cuánto de hemoglobina tienen, porque en algún momento les han pinchado el brazo, le han sacado sangre y han medido la cantidad de hemoglobina. Pero a nadie nos miden pues volúmenes y capacidades pulmonares. Existen tablas donde poniendo así, edad, sexo y talla, te dice aproximadamente su volumen y capacidades son estas. Vuelvo a repetir. Existen tablas donde usted pone mi talla es varón, por ejemplo, ¿no? Varón, busca la tabla de varones, 1,75 m, 1,75 m, 26 años. Y mira, los valores aproximadamente son estos. Aproximadamente son estos. Para saber exactamente a cuánto nos corresponde cada uno, tendríamos que hacer una espirometría. Cuando había prácticas, cuando se podía hacer clases virtuales, en la facultad tenemos espirómetros, que es el aparato espirómetro, que con los voluntarios de ustedes, ¿no?, varón, dama, podríamos medir exactamente cuánto eran sus volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades. En este momento todo eso queda en teoría.
Entonces, 3 factores: edad, sexo y talla. El peso no interviene. El peso puede ser usted light o puede ser obeso, pero eso no interviene en los volúmenes y capacidades pulmonares. Y entonces, ustedes se preguntan, ¿y si el aire que yo tengo en el volumen ese que no puedo eliminar, cómo se mide? Porque el espirómetro este que ustedes ven acá, le mide el aire que usted puede botar. Creo que aquí tenemos aquí está, ¿ve? Este espirómetro, que es el que tenemos en la facultad, ¿no? Este muestra que usted bota todo el aire que puede, bota. Entonces, ¿qué hace con la campana? La campana sube. ¿Y qué pasa con el lápiz inscriptor? Baja. Entonces, cuando baja, está usted expirando. Y después yo le voy a decir, a ver, llena todo bien tus pulmones de aire. ¿Qué pasa si yo inspiro y lleno? Voy a quitarle aire a este espacio que está acá. Esto es hueco, este es agua. Esta campana está flotando en agua. Entonces, ¿qué va a hacer aquí, por ejemplo, la señorita Vanessa? Entonces, ¿qué cosa hace? Respira, inspira todo lo que puede. Llena. Entonces, ¿qué va a hacer? Chupa aire de acá. ¿Qué pasa con la campana? Va a descender porque le quitas aire. ¿Qué pasa con el lápiz? Va a subir. Esta es la tecnología del espirómetro. Entonces, puede medir la capacidad vital, puede medir el volumen de aire corriente, puede medir que mide el volumen de reserva inspiratoria. Pero este volumen residual, ¿cómo lo mide? Porque no se puede botar. Cualquiera de ustedes, entonces, por más aire que bote, hay un volumen que no lo puede hacer. Entonces, una de las técnicas que existe para medir el volumen residual es mezclar aire con helio, ¿no? Con helio. La técnica esta se llama método de dilución con helio. Entonces, usted una vez que tiene mezclado el aire con helio, va a tener una concentración 1 en un volumen 1. Empieza a respirar, la señorita Vanessa empieza a respirar, entonces obviamente el helio se va a diluir también en el aire que ella tiene dentro de los pulmones. Y lo bueno es que el helio no pasa a la sangre, ¿no? Porque si no, no podríamos medir, se queda todo en los alveolos. Entonces vamos a tener después de eso una concentración 2, que va a ser menos obviamente, y va a aumentar en un volumen, ya se agregó un volumen adicional. ¿Cuánto es el volumen adicional? Es lo que nos permite, con esta fórmula que está en la parte inferior, cuánto es el volumen 2, cuánto es el volumen después de la... Entonces, por restas, etcétera, pues usted calcular aproximadamente cuánto es el volumen residual. ¿Cuánto es el volumen residual? Este se llama la técnica de dilución con helio, que es una de las técnicas que realiza esto. Y el volumen residual, ahora lo veamos aquí, volumen residual, en ustedes los varones presentes que me están escuchando, más o menos en 1,2 litros, y en las chicas más o menos 1 litro, más o menos 1 litro. Siempre digo más o menos porque va a depender de la talla, que no, tal vez podemos hablar que tiene más o menos por 20 años, ¿no? Pero la talla, ¿cómo influye? Entonces, más o menos 1,200 y 1,000, para que tengan ustedes una idea del volumen residual. Y nos ha faltado definir un volumen, que está acá, que se llama la capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, que está acá, esta. Y este es importante que recuerden, muy importante. ¿Qué cosa viene a hacer? Este aire que está acá, el volumen de aire corriente más el volumen residual. Entonces quiero que atiendan y con esto vamos a parar un ratito para descansar. Han pasado 50 minutos, descansamos un ratito. Pero antes de descansar,
¿Mm? Este aire que está en los pulmones aquí, este aire que está en los pulmones, más lo que está acá, ¿cómo se llama? En el residuo, el volumen residual, es el aire que siempre permanece en los alvéolos, ¿no? A través de este se renueva, porque entra aire fresco, sale aire usado, entra fresco, sale usado, entra fresco, sale usado. Entonces, se va a renovar siempre este aire que está aquí abajo. Y este aire es a través de la cual la sangre que circula continuamente a través de la pared de una pared. Imagínense la pared de enfrente que tiene usted en este momento en su casa. A un lado está la sangre y al otro lado está el aire. A través de la pared que usted está viendo pasa oxígeno del aire a la sangre y CO2 en sentido contrario. Entonces, en el aire, en cuál es la habitación donde usted está, tiene que irse renovando constantemente la cantidad de oxígeno y CO2. Porque si la sangre se lleva el oxígeno, y si no se renueva en este ambiente el oxígeno, se queda sin oxígeno. Y se va a llenar de CO2. Por lo tanto, este proceso del volumen de aire corriente lo que hace es mantener siempre una cantidad constante de oxígeno y CO2 en los alvéolos. De ahí viene su nombre de capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hacemos un stop de unos, según este reloj que tengo es 8:04, será pues unos 5 a 6 minutos para el baño, para algunas cosas, y nos encontramos más o menos 8:10. Muy bien.
Doctor, disculpe, su audio está desactivado. En la parte superior, al costado de donde dice abandonar reunión, hay un micrófono. Tiene que darle clic ahí para activarlo. Sí, he cargado otra cosa. A ver, un ratito, déjame ordenarme. Déjame ordenarme un ratito. Ahora sí estoy, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, Vanessa, ¿estamos? Sí, doctor. Muy bien, disculpen. Les decía hace un momento de que este es un balón de química y viene a ser pues un pulmoncito, va a representar lo que viene a ser un pulmón fisiológico, ¿no? La parte del cuello viene a representar lo que viene a ser las vías aéreas. Las vías aéreas, según este esquema del señor Netter, empieza en la tráquea acá y termina en los bronquiolos terminales. Si ustedes quieren, también puede empezar en las fosas nasales, como algunos autores lo consideran, y termina en los bronquiolos terminales. Este viene a ser las vías aéreas. Y esta parte de acá esférica va a reunir lo que viene a ser la siguiente porción, desde los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Y ustedes, como pueden ver, la cantidad de aire que representa uno contra el otro es mucho mayor. Bueno, este es nuestro pulmoncito fisiológico, como que siempre vamos a trabajar.
Entonces acuérdense ustedes que esto que está acá representa las vías aéreas y esto de aquí va a representar el resto, desde los sacos, de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Y la diferencia va a ser la siguiente. Las vías aéreas, que en este esquema está, como les dije, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, más o menos, tiene hasta la división 16. Y el resto, de la 17 hasta la 23, va a constituir todo el resto, que va a dividir tranquilamente en dos zonas. Como está escrito en esta zona, es zona de conducción, y aquí tenemos la zona de transición y respiratoria. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? La zona de conducción, nos vamos a referir que esto que está acá, las vías aéreas, esto que está acá, va a conducir aire desde la atmósfera, aquí arriba, hasta esta zona de acá. Una de las funciones es conducir. ¿Qué va a conducir? Aire. Desde la atmósfera hasta la zona respiratoria, ¿no? Hasta la zona respiratoria. Una de las funciones. ¿Y cuál es la función de esto? Ahí vamos a ver. Es lo que está escrito aquí, aparecido en blanco, hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Hematosis viene a ser, pues, el intercambio de gases entre esta zona que tiene gas y la sangre que lo rodea. Es un intercambio de gases. También se llama, pues, como intercambio gaseoso, o también se llama respiración externa. Respiración externa. Pero el fenómeno de fondo viene a ser hematosis. El fenómeno de fondo viene a ser hematosis. Bueno, aquí tenemos otro esquema parecido. Las vías aéreas, entonces empiezan, y todo esto, y todo el sistema. Miren, existe una tráquea que tiene una pequeña cantidad de aire, solamente 1.7%. Y los alveolos, miren que los alveolos que vienen a ser, ¿cuántos alveolos tenemos? Miren, 300 millones de alveolos, 300 millones de alveolos. Que ni si nosotros lo expandimos, estos 300 millones más o menos ocupan 80 metros cuadrados. Miren, 80 metros cuadrados, entonces imagínense que tengan ustedes un terreno de 8 por 10, es lo que ocupa un terreno. La mayoría de casas en Lima tienen, pues, 160 metros cuadrados. La mitad equivale a los alveolos cuando están extendidos, ¿no? Pero estas vías aéreas no solamente conducen aire, sino que este aire que va a ser conducido desde la atmósfera hasta la zona de hematosis, tiene que ser este aire humedecido. Como les dije hace un momento, independientemente de la humedad que exista en la atmósfera, cuando llega a la zona de hematosis, tiene que estar 100% humedecido. 100% humedecido. Las vías aéreas se encargan de humedecer el aire. Y como, si me han captado bien, cuando estamos en la sierra, que la humedad de la atmósfera es menor, y en nuestros alveolos tiene que estar de toda forma 100% humedecido, ¿quién va a humedecer? Las vías aéreas. Entonces vamos a sentir la garganta seca, se nos seca la garganta. ¿Por qué? Porque está utilizando más líquido, más agua para humedecer el aire. En este momento es, ¿cuánto? 20, 22 grados centígrados. Muy bien. ¿Cuánto es dentro de nuestros alveolos? 37 grados centígrados. Entonces, de 20 grados tiene que atemperarlo a 37 grados. Tiene que calentar el aire. Vamos a suponer que estamos ahora en una zona donde la temperatura ambiental es 42 grados centígrados. ¿Qué tienen que hacer las vías aéreas? Enfriarlo a 37. Porque en nuestros alveolos está a 37 grados centígrados.
Y la cuarta y última función de las vías aéreas viene a ser la purificación del aire. Va a tratar que todos los contaminantes que están en la atmósfera, los contaminantes, desaparezcan y llegue aire puro aquí a la zona de matosis. Bueno, como vamos a ver después, esta zona, el aire no siempre llega puro. Por ejemplo, los que fuman, y espero que no sean ninguno de ustedes, pues por lo menos uno de los componentes del cigarrillo, la nicotina, llega hasta acá y pasa a la sangre, que es lo que va a producir el efecto que quieren los que fuman. ¿No? Entonces no siempre por ejemplo, cuando uno se intoxica con monóxido de carbono, o sea, CO, también el monóxido de carbono va a pasar. Entonces, la función de purificación no es muy eficiente de las vías aéreas. Pero las partículas grandes, como por ejemplo de carbón, de polvo, etcétera, esas las filtra muy bien, ¿no? Como vamos a ver después. Y esta zona esférica de nuestro baloncito fisiológico va a constituir lo que viene a ser la zona de hematosis, donde se va a producir el intercambio gaseoso. A esto también se llama, ¿qué cosa? Respiración externa. Respiración externa. Entre las funciones de purificación del aire tenemos que definir qué cosa es un aerosol, ¿no? Como podemos ver aquí, aerosol son partículas pequeñas que permanecen en la atmósfera por un tiempo prolongado y muchos de ellos son contaminantes, ¿no? Muchos de ellos son contaminantes. Tal es así que si alguno de ustedes sufre de asma bronquial, a través de estos aerosoles se transmite el alergeno, el que te va a producir la reacción alérgica al asma, ¿no? Y la alérgica, te produce la reacción alérgica y tu reacción va a ser broncoconstricción y todo lo que más sucede, que se llama asma bronquial, ¿no? El aerosol, ¿no? Y uno de los aerosoles es las partículas de agua, de vapor de agua. Por eso se dice que cuando el clima se humedece, entonces los problemas asmáticos aumentan. Entonces, generalmente los asmáticos mejor se sienten en los climas secos, porque como hay menos vapor de agua, al haber menos vapor de agua que funciona como un aerosol, menos posibilidad de transportar al alergeno que te produce la reacción alérgica y que te da el cuadro pues, de asma bronquial, ¿no? Ve, aquí tenemos la purificación de aire, va a depender pues del tamaño de las partículas, y aquí tenemos diferentes tamaños de partículas que van a producir esta contaminación. Entonces, ¿cómo se va a eliminar estos aerosoles? Uno de los mecanismos es de impactación, que son los más grandes. Creo que tenemos por ahí una figura. Aquí tenemos impactación, en el cual ustedes ven que las partículas más grandes chocan contra la mucosa y ahí se quedan pegados y ya no salen, ¿no? Generalmente lo son las partículas grandes. Las partículas medianas, que son tal vez de 1 a 5 micras, estos van a sedimentar por su peso y se van a producir pues generalmente en las vías aéreas pequeñas, caen con su peso y se quedan pegadas en la mucosidad. Pero ya las más pequeñas, las que tienen menos de 0,1 micra, como puede ser el del monóxido de carbono, como puede ser el de la nicotina, van a llegar a los alvéolos e inclusive van a pasar, ¿no? Van a llegar y van a pasar. Entonces, el factor de este mecanismo de impactación y los otros mecanismos de sedimentación, como el de difusión, va a ser dependiente del tamaño de la molécula y como vemos en el ejemplo está claramente definido, ¿no? Entonces repetimos que va a haber 3 mecanismos de purificación de aire, que es de la impactación, sedimentación y difusión, dependiendo del tamaño de las partículas y el lugar donde se van a producir,
Este es, por ejemplo, un corte histológico aquí en la parte superior. Miren, de todas estas zonas negras que ocurren, miren, la impactación de carbono, ¿no? Que generalmente ocurre, bueno, en todos nosotros que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, producto de la combustión del petróleo, se produce esta cantidad de partículas de carbón en nuestros pulmones. Y si usted es fumador, con más razón va a tener mucho más, ¿no? Entonces, pues para la purificación del aire vamos a tener diferentes elementos, desde los vellos nasales, la turbulencia nasal para partículas grandes, ¿no? El moco y los macrófagos y leucocitos en la sangre para las partículas menores, ¿no? Todo esto trata de que el aire sea lo más puro posible. Una vez que este moco, ¿no?, está con las partículas, ¿no?, que ha captado, el moco normalmente es eliminado por el sistema de cilios. Los cilios eliminan este moco y acostumbramos nosotros a expulsar moco. Y generalmente se puede dar en las mañanas, que es donde más se siente, que es el moco acumulado durante todas las horas de sueño, ¿no? El moco acumulado durante las horas de sueño. Muy bien. ¿Qué pasa con estas vías aéreas? Estamos analizando lo que pasa con las vías aéreas. Entonces, una de sus funciones es la de purificación del aire, que como hemos visto va a depender del tamaño de la molécula por diferentes mecanismos. ¿Qué otra cosa, qué otro factor fisiológico normal ofrece las vías aéreas? Ofrece lo que está aquí con título grande: resistencia al paso del aire. ¿Qué cosa es resistencia? Usted dificultad. Le dice, no aire, tú no ingreses. Le ofrece una resistencia. Esta resistencia se debe a todos los factores normales que están descritos en letra blanca. Primero, a que la división es muy heterogénea. La tráquea mide 18 milímetros de diámetro y los bronquiolos terminales 0,7 milímetros. O sea, está yendo de un tubo grueso a un tubo delgadito. La ramificación es irregular, o sea, no es dicotómica ni simétrica. La luz no necesariamente es circular. Y el diámetro de la luz puede tener un cambio rápido o un cambio lento. Y esto puede ser debido al sistema nervioso vegetativo o a presencia de compuestos químicos normales que existen. Y como es un tubo flexible, ya que es un tubo orgánico, no es un tubo de fierro, entonces distensible, extensible y compresible. Eso es lo que pasa. Entonces, todo esto es normal, todo esto no sucede. Pero ¿quién de nosotros siente la resistencia? Uy, ¿qué tal? Mis vías aéreas están ofreciendo mucha resistencia. Eso normalmente nadie lo siente. Nadie lo siente. Pero el asmático sí lo siente cuando tiene el proceso de broncoconstricción, que es el ejemplo más típico, donde la tráquea y los bronquios disminuyen su luz. Entonces, al disminuir su luz, la resistencia aumenta. Menos luz, más resistencia. Relación indirecta. Relación indirecta. Lo anterior, esto que está aquí, es lo que sucede normalmente, que ofrece la resistencia al paso del aire. Lo que tenemos aquí es ya cuando, vamos a repasar con el otro semestre, cuando estén con fisiopatología, que ya los factores patológicos van a aumentar esta resistencia. Y aquí tenemos una serie de elementos que aumentan esta resistencia: congestión, edema, taponamiento, infiltraciones, etc. Todo esto van a hacer que en líneas generales disminuya la luz, y al disminuir la luz, como ya les dije, aumenta la resistencia al paso del aire, aumenta la resistencia al paso del aire. Cuando no hay problemas, el flujo generalmente es laminar.
¿no? Y entonces el flujo laminar, usted conoce, está descrito así, donde la parte central se desplaza muy bien, ¿no? Y las partes periféricas un poco a menor velocidad. Cuando existen problemas, aparece el flujo turbulento. Entonces ustedes ven aquí que el turbulento está produciendo lo que vemos aquí en este caso de obstrucción. Miren cómo se produce una turbulencia. Lo mismo en las divisiones, ¿no? Que también se produce turbulencia. Entonces la turbulencia, los factores que hacen la aparición de turbulencia, hace que se incremente la resistencia a la corriente de aire, al paso del aire. Dentro de la mecánica tenemos que considerar qué factores, quién hace que el aire entre a los pulmones. Si nosotros en este momento, a ver, piensen un ratito, ustedes inspiran, llenan aire, ¿no? Entra aire a sus pulmones. ¿Cómo así entra aire? Esa entrada de aire tiene algunas características y están descritas en esta transparencia. Siempre es activa. Ahí me comí la I. Siempre es activa. ¿Qué significa que es ahí? Activa, que necesita que haya contracción muscular. Contracción muscular. O sea, si para que entre aire en los pulmones, tiene que haber contracción muscular. Normalmente tiene que haber contracción muscular. Y el principal músculo de la inspiración, está ahí de amarillo y bien grande, es el diafragma. Ahí está la inervación. ¿Y qué hace el diafragma? Ustedes saben que es como una cúpula. No es una cúpula. Entonces, ¿qué hace cuando el diafragma se contrae? Se aplana. La concavidad o la convexidad disminuye, ¿no? Como vamos a ver, creo que aquí tenemos un esquema, ahí está. Aquí tenemos. El diafragma normalmente es esto, es una cúpula. Y en el momento de que se contrae, se vuelve acá. Y miren, la contracción del diafragma hace que el espacio que está acá aumente y las costillas se ensanchen en la parte lateral, aquí en la parte inferior lateral, como estamos viendo en las líneas punteadas. Eso hace el diafragma, ¿no? Entonces, el diafragma lo que hace es eso. Pero solamente el diafragma es un músculo de la inspiración, no. Los intercostales externos también colaboran con ese fenómeno. ¿Y qué cosa hacen? Lo que hacen es levantar las costillas. Al levantar las costillas aumentan el diámetro, antero-posterior del tórax, ¿no? Y en los varones, generalmente, la respiración normal en reposo interviene del 5º al 9 músculos intercostales. En las damas, generalmente, no lo usan en reposo. En reposo. Entonces, el principal músculo de la inspiración es el diafragma y en los varones es ayudado por los intercostales externos. Muy bien. Pero también tenemos músculos inspiratorios accesorios. ¿A qué se refieren esto? A músculos que cuando tenemos necesidad de un mayor ingreso de aire, funcionan. Por ejemplo, en las carreras o en cualquier deporte cualquier deporte te incrementa la frecuencia respiratoria, te aumenta la necesidad de más aire, que hacen funcionar los músculos inspiratorios accesorios. Y tenemos dos tipos como que están escritos de amarillo. Uno que aumentan el tamaño del tórax, y son todos aquellos que teniendo como eje la columna vertebral te levantan el tórax. Entonces son los músculos dorsales. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo,
el trapecio, el dorsal ancho, todos ellos levantan el tórax teniendo como eje la columna vertebral. Y el segundo grupo de músculos accesorios es que hay que disminuir la resistencia del paso del aire, o sea, hay que dar facilidades para el aire que pase. Es como si usted quiere pasar un mueble a través de la puerta. Usted trata de abrir la puerta lo más ancho posible para que el mueble pase. Igualito sucede esto. Vamos a ampliar el diámetro de la luz tubular para que el aire pase. Entonces, estos músculos que aumentan que disminuyen la resistencia al flujo aéreo, son todos aquellos que están descritos en la parte de aquí inferior y que hacen eso. El más obvio que ocurre es que cuando, no sé si ustedes se han percatado que una persona que está cansada realmente, que ha corrido, el músculo del ala de la nariz, el orificio nasal, usted ve que el orificio nasal se abre y se cierra, abre y cierra, abre y cierra, para facilitar el ingreso de aire, ¿no? Y aquí lo tenemos en la tercera, es elevador del ala de la nariz, que eso se puede observar. Cuando ustedes vean a alguien que está haciendo deporte, miren, observen en la nariz. Y cada vez que inspira, la nariz se levanta un poquito para aumentar el diámetro de ello, ¿no? Entonces, disminuyen el flujo aéreo. Aquí en este esquema que ya lo vimos en parte, ¿qué cosas en los intercostales? ¿No? Los intercostales lo que están... vamos a terminar lo que dice la parte del diafragma, ¿no? El diafragma aquí disminuye, ¿no? Baja, lo que está en líneas entrecortadas, ¿no? Tengo líneas de acá, ¿no? Y entonces cuando se expira, sube. La expiración va a ocurrir lo contrario. ¿Qué significa la flecha completa? Que es activa, ¿no? Es activa y esto es pasiva. La inspiración ocurre en esto. Ahora vamos a describir qué pasa con la expiración a continuación. Y aquí está lo que hacen los músculos intercostales. Levantan la costilla. Al levantar las costillas, aumentan el diámetro póstero anterior de la caja torácica, como estamos viendo acá. Músculos intercostales. Los externos levantan las costillas. Los externos son inspiradores. Muy bien. Aquí tenemos dos radiografías de la misma persona. Aquí le han tomado una radiografía al final de una expiración forzada. O sea, cuando le he dicho, bote todo el aire que puede, y le tomaron esta radiografía. Y después le dijeron que inspire lo máximo, inspiración forzada o máxima, y ve cómo aumenta el volumen de los pulmones, ¿no? Esto que está punteado está representando esto que está acá. ¿Qué cosa es la expiración? Muy bien, ya vimos que para que llene aire, siempre tiene que ser activa. Siempre tiene que haber contracción muscular. Muy bien, la expiración que puede ser pasiva. Aquí está, puede ser pasiva. ¿En qué momento? Si un músculo deja de contraerse, se relaja y entonces vuelve a su posición normal. Y eso es lo que sucede normalmente. Los tejidos elásticos recobran su posición como está ahí. Entonces, bueno, el diafragma, una vez que se contrajo para llenar aire, una vez que cesa el impulso eléctrico para contracción, se relaja y vuelve a tomar su forma de cúpula y en ese momento expulsa aire. Pero también la expiración puede ser pasiva. Perdón, puede ser activa cuando tenemos necesidad, como en el ejercicio que dije hace un momento. O sea, en el ejercicio físico, que es una actividad normal, entonces necesitamos que funcionen los músculos accesorios, tanto inspiradores como expiradores. Y ahora que está de moda el COVID, lamentablemente, pues en los pacientes que
están con el problema pulmonar en estado severo, necesitan de estos músculos, los accesorios, para poder respirar, ¿no? ¿Quiénes son los músculos de la expiración accesoria? El primero de ellos son los intercostales internos, que hacen una función contraria a los externos. Los internos son expiradores. ¿Y cuáles son los otros músculos expiradores? A ver, ustedes hagan una expiración forzada, ¿no?, en este momento, y vean qué músculo se ha contraído, qué músculos se han contraído. Posiblemente no sientan la contracción de los intercostales internos, pero sí van a sentir la contracción de los músculos abdominales, como está. ¿Qué cosas hacen los músculos abdominales al contraerse? Presionan las vísceras abdominales contra el diafragma, de tal manera que elevan el diafragma. Y al elevar la cúpula diafragmática es como si nosotros metiéramos la mano en el abdomen, ¿no?, y levantáramos el diafragma. Entonces el espacio torácico va a disminuir y se va a producir una expulsión de aire. Por lo tanto, los músculos accesorios de la expiración son los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. Los músculos de la prensa abdominal, como está en el esquema acá. En la expiración, ¿ve?, el diafragma se va a relajar, entonces sube, y los músculos abdominales se van a contraer, entonces se contraen, activo, y presionan todo lo que está aquí. Van a presionar todo lo que está aquí, y entonces van a empujar al diafragma hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, esa es la parte de la mecánica respiratoria, la inspiración y la expiración. Y es lo que vemos, pues, para saber si un sujeto respira o no respira, ¿no?, que tenga movimientos torácicos. Y estos movimientos torácicos se realizan gracias a estos mecanismos que estamos describiendo, ¿no? Aquí tenemos entonces un esquema de Guyton, o de Guyton, en el cual describen, pues, los músculos que participan en la mecánica respiratoria. Muy bien, vamos a como estamos de tiempo, si todavía tenemos un ratito, y ya terminamos. Muy bien. A ver, imaginémonos, creo que aquí lo tenemos. ¿Alguien de ustedes está respirando de esta forma? Espero que nunca. ¿No? Nunca. Esto es con lo que está sucediendo ahora, que son los respiradores mecánicos. Respiradores mecánicos. Y esta es una respiración asistida llamada de boca a boca, otra vez de esta bolsa respiradora que llamada también AMBU, ¿no? ¿Alguien de ustedes está en este momento en esta situación? Espero que no. Espero que no. ¿Y qué cosa es lo que hace aquí? Lo que está haciendo, esto sucede normalmente en un acto quirúrgico. En cirugía, como al ponerle la anestesia, el efecto de la anestesia, ¿cuál es? Que usted no sienta dolor cuando el cirujano lo está cortando, pues. No sienta dolor. Además, la anestesia lo relaja para que el cirujano trabaje y también lo duerme. Pero además de eso, le para el centro respiratorio. Y si el centro respiratorio se para, el músculo diafragma no se mueve. Entonces, por eso que todos los que entran a cirugía, mayor, entonces, tienen que ser conectados a un aparato, a esto que está acá, para que esto le bombee aire, lo infla, desinfla, es lo que hace. Y si ustedes quieren, y ahora, ¿por qué los que están con COVID necesitan de este aparato?
porque los músculos se cansan. El diafragma tal vez no, pero como en situaciones de la neumonía que está produciéndose, los músculos de la respiración accesoria, tantos inspiratorios como expiratorios, se agotan, no dan, entonces el sujeto ya no puede respirar más. El diafragma le es insuficiente, por eso que tienen que conectarse a estos respiradores, que son los que sucede con el 5% que estamos viendo de los pacientes que lamentablemente se infectan. 5% que necesitan los respiradores. Y que ahora, pues ustedes están en las noticias, que otra vez los centros que antes tenían estos respiradores a disposición, ahora cada vez ya no hay. Ya están ocupados. Y lo que están se definiendo, estamos, no sé si un rebrote o la segunda ola. Muy bien. Esta otra situación, por ejemplo, usted está en la playa, que también está prohibido ir. Bueno, encuentra un ahogado, alguien que se ha ahogado, y entonces, o tiene otra circunstancia, y usted no tiene, pues, otra cosa, no tiene ni el respirador, ni tiene este aparato de acá. ¿Qué tiene que hacer? Respiración boca a boca, que es una respiración de emergencia. ¿Qué cosa hacer? Es inflarlo al paciente, como inflar un globo. Ahora, obviamente, más práctico es tener un inflador, ¿no? Así como tiene usted un inflador para inflar las llantas de su bicicleta, del carro, etc. También tiene este inflador que es especial para inflar, discúlpenme el término, inflar, entre comillas, a un paciente. Inflar a un paciente. ¿Alguien de ustedes está en esta situación? Espero que no. Entonces, este tipo de respiración que está acá, no se olviden de este nombrecito, aquí está. Ventilación a presión positiva. Ventilación a presión positiva, o sea que a usted lo infla. A esto de acá lo estamos inflando. Esta máquina, el respirador mecánico, lo infla y lo desinfla, obviamente. Aquí somos nosotros que actuamos como si infláramos un globo de carnaval, un globo de, bueno, de aniversario, el globo que quieran, están inflando, como está sucediendo acá. Ahora, si tenemos un inflador, es mucho más fácil. Pero todo esto es activo, es activo. ¿Por qué es activo? Porque necesita que haya energía para hacerlo. Esto para inflar consume energía. Usted aquí, si es usted es está consumiendo energía para inflarlo a este. Y lo mismo acá, su mano está haciendo compresión, está haciendo fuerza, está gastando energía para bombear aire por este ambú. Entonces decimos que es a presión positiva. La respiración aquí es a presión positiva. A diferencia de lo que sucede acá. Creo que todos estamos en esta situación. En esta situación, ¿aló? Doctor, disculpe que lo corte. Lo que pasa es que varios grupos ya tienen ahorita clase práctica con sus docentes respectivos. Sí. En 2 minutos termino, y aquí Okay. dejamos eso. En 2 Gracias. minutos termino. ¿Ya? Pero todos nosotros estamos respirando bajo esta situación. Todos nosotros. ¿Qué cosa es lo que hace? En la inspiración, miren, aquí tenemos el diafragma, se está haciendo más horizontal. El diafragma se hace más horizontal. Entonces crea dentro una presión subatmosférica. Aquí pone negativo, que es una presión un poquito más baja que existe en la atmósfera. Entonces el aire va a ingresar. El aire ingresa. Cuando el diafragma vuelve a su posición normal, deja, y entonces la presión aquí aumenta, el aire sale. Entonces ven, el diafragma aquí cuando se pone horizontal,
crea una presión menor que existe en la atmósfera, entonces por gradiente de presión el aire entra. Y cuando el diafragma vuelve a su posición normal, entonces comprime el aire que está acá. ¿Cómo se llama esto? Ventilación a presión negativa. O sea, nosotros normalmente respiramos a presión negativa. Todos nosotros en este momento estamos respirando a presión negativa. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí quedamos. El día viernes nos volvemos a juntar a las 7 de la mañana y continuaremos con esta parte de mecánica respiratoria. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo el viernes a las 7 de la mañana. Felicidades. Hasta luego, doctor.